Carmen, mi veterinaria, cada viernes una cita con todo lo relacionado con el bienestar de nuestras mascotas en los informativos de Radio Monesterio. Llegó el viernes y nuevamente tenemos aquí ya esta sección que dedicamos, en principio a las mascotas, pero que después esta temporada se está abriendo a otro tipo de animales. En este caso concreto, hoy volvemos a hablar de aves. Saludamos a Carmen, la tenemos hoy al otro lado del teléfono. Carmen, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes a todos. Y volvemos a saludar al ornitólogo Jesús Gil, al que hoy sí tenemos aquí en los estudios de la radio. Jesús, gracias por tu movilidad y por estar con nosotros también aquí hoy. Buenas tardes y muchas gracias a vosotros por acogerme. A ver, Carmen, ¿con qué nos vais a sorprender hoy? Pues mira, hoy vamos a hablar de aves dentro de aves de vida libre. Vamos a hablar de ecología, de medio ambiente, gracias a Jesús que nos va a enseñar muchísimas cosas sobre ornitología, sobre aves. Y hoy en este programa en concreto, vamos a hablar de aves y salud humana, ¿verdad, Jesús? Los beneficios que tiene la observación de las aves, ¿verdad? Eso es. Esa es la idea que la observación de aves... del programa de hoy. Sí, para hoy. Pues cuéntanos un poquito. Pues, ¿en qué consiste esto de observar las aves? Observar aves siempre pensamos en ver, pero y es un sentido importante, ¿no? Pero no es únicamente ver, es mirar y ver, las dos cosas, que son dos acepciones interesantes, ¿no? Cuando miramos las aves y no le hacemos más caso, pues nada, se queda ahí, tal. Pero si yo quiero distinguir o quiero apreciar con más detenimiento esos comportamientos, tengo que fijarme más en la visión. Entonces, yo lo que he utilizado con personas mayores concretamente, cuando he trabajado con ellos en Sevilla, es a salidas a la naturaleza, en este caso era en el Parque del Alamillo, y en esa salida yo me di cuenta de que las personas tienen que hacer un trabajo con la visión. Tienes que distinguir colores, formas, siluetas, tamaños relativos unos con otros. ¿Sabes? Nosotros relativizamos, digamos, los tamaños. Más grande que un gorrión, es más pequeño que un águila. Si son aves en grupos, si se van en mandadas, si son aves individuales, ¿verdad? Comportamiento, exactamente. Tengo que oír, porque muchas veces distingo, hay aves que son prácticamente iguales, pero cantan distinto, o cantan distinto según qué época del año, y así sé si están en nupcial o están en invierno, o no cantan, se quedan calladitas. Todo eso se memoriza dentro del cerebro y se utilizan más cosas. Entonces, esa memorización de todos esos datos, hay por ahí una investigación muy interesante de una persona de Brasil que ha hecho una cosa para poder distinguir aves a través de siluetas, ¿no? Las siluetas son muy importantes, tanto en posadas como en vuelo. Entonces, con toda esa información, el cerebro tiene que hacer algo que es descubrir el nombre del pájaro, cómo se llama y qué hace, ¿no? En este momento. Es un ejercicio de memoria, es un ejercicio tanto de físico, porque hasta acceder al sitio hay que matizar que que podría ser un ejercicio para cualquier tipo de personas, incluso con movilidad reducida, ¿verdad? Porque las aves están en muchos entornos, entonces pues dependiendo del terreno donde se quieran visualizar, imagino que podremos acceder de unas formas u otras, ¿no? Claro. Por ejemplo, en un sitio de un parque urbano grande y tal, como aquí, por ejemplo, en Monesterio, el que circunvala todo el pueblo, toda la ciudad, hay zonas que son más accesibles y otras zonas menos. El mirador de arriba es más accesible si vas en coche, pero si ya quieres hacer las cuestas y los vericuetos, menos. Pero si estás abajo en la zona de piscina, pues más fácil, ¿no? Eso ya depende de la movilidad. Que no hay que irse al medio del monte o al medio de la sierra por un necesario. camino pedregoso para hacer un avistamiento de aves. Claro, cuando ya eres muy friki, sí. Cuando ya quieres encontrar una ave muy rara, yo me fui a Costa Rica a ver una ave muy rara, por ejemplo, ¿no? Pero entonces es lo totalmente lo opuesto de lo que estamos hablando. Condición física, si la condición física te lo permite, puedes acceder a esos sitios, pero si no, podemos hacer esta actividad, se puede hacer para todas las edades y con todas las facultades físicas. Sí. Incluso me comentabas que habías tenido una persona a tu lado avistando aves. Fíjate qué bonito, ¿no? Avistando aves con visibilidad reducida o invidente. Invidente desde los 6 años. José Carlos Sire, desde aquí un saludo para él.
José Carlos vive en Córdoba y ha sido amigo y sigue siendo amigo mío. Hace y imparte cursos de ornitología y es ciego invidente. Fíjate, qué maravilla. Es una porque, historia claro, bonita es lo que tú dices, hay que ver. Y a veces no se ve solo con los ojos. La historia de José Carlos, así muy resumida, es que él, cuando era muy pequeñito, en el colegio de la ONCE, donde estaba en Sevilla, un profesor puso a los sordos, claro, a los ciegos, perdón, les puso cantos de aves. Entonces era un cassette, ¿no?, de cantos de aves españolas, y él se quedó flipando, porque es que distinguía unas de otras, ¿no? Y se dio cuenta que podía distinguirlas. Eso, a partir de ahí, pues ha hecho, él da talleres y cursos en la FIO, en la Feria Internacional de Ornitología de Monfragüe, y en más sitios, y es reconocido, ¿no? Carlos de Ita, otra persona que también se dedica al tema del sentido del oído. El sentido del oído en las aves se desarrolla muchísimo, porque no solamente es que los aves no canta, cada ave no canta distinto, que canta distinto, pero también canta distinto según qué época del año. O sea, que tienes que aprenderte, si quieres saber el canto de ese ave y en qué época del año estás, y en qué época está cantando o no está cantando, ¿vale? Hay aves claro, que es un varían. ejercicio de observación, de agudizar todos los sentidos del ser humano y bueno, luego por supuesto de memoria, porque claro, hay que memorizar todos estos datos. Es como si tuviera, poquito a poco, pues a base de ver y a base de escuchar, pues vas identificándolas, ¿verdad? Y hay una categoría, una clasificación preciosa que tú has, creo que es de tu cosecha, que es el sexto sentido puzzle. Sí. Explícanos un poco en qué consiste. Bueno, es una cosa que tiene que ver que todos estos datos de visión, oído, atención, diferenciación de sonidos y de todos estos datos que estamos hablando, cuando pasan al cerebro, lo tenemos que procesar, lo tiene que procesar el cerebro para llegar a una hipótesis de nombre. Pues este es un Milano real. Fulanito de copa. Milano real, por ejemplo, que ahora mismo es muy abundante aquí en Monasterio, ¿verdad? ¿Cómo lo distingo? Porque la cola es así, sobre todo, y vuela tal, y hace... No solamente es... Mucha gente cuando no sabe piensa que es ver el pájaro, no solamente es ver, es que hay muchas más cosas, y esas otras cosas es este sexto sentido, que hace que todo ese puzzle, y por eso lo llamo sexto sentido puzzle, todas las piezas del puzzle encajan y te dan una especie en concreto. Eso lo vas aprendiendo conforme más veces sales al campo y sobre todo cuando te inicia alguien que ya sabe. Yo me dedico a eso y si alguien quiere, pues puede contactar por aquí. Bueno, yo solo digo que escuchándote nada más me están bajando las pulsaciones. O sea, no me quiero ni imaginar en medio del campo haciendo todo lo que estás explicando. Tiene que ser... tienen que bajar todas las pulsaciones cardíacas. Vamos, qué maravilla, qué claro, maravilla. Por eso hay una cosa que se llama, y esto tiene mucho que ver con este tema de la salud en los aves y en la naturaleza, que se llaman baños de bosque, baños de naturaleza. La ornitología, en su expresión más pura, sería un baño de naturaleza, un baño de bosque, puesto que tienes que estar en una zona donde haya una cierta tranquilidad, aunque sea en la ciudad, pero por lo menos haya un parque, un sitio más tranquilo, donde estás teniendo más contacto con la naturaleza, y ese contacto con la naturaleza también es sanador. Entonces no es sanador solamente el discernimiento de la vida, es el mismo estar, ¿no? Entonces el hecho de andar, por ejemplo, en la movilidad, vale, si andas y tal haces cardio, ¿no? Pero si no andas y simplemente, aunque tengas una silla de ruedas, simplemente estás sentado en un banco de un parque y estás escuchando y eso también es sanador. Es decir, sí, estás conectando con la naturaleza, ¿verdad? Y con el entorno. Claro, son formas de sanación distintas y complementarias y no se excluyen. Y eso nos da es un regalo que nos hace la naturaleza, que no hay ni si no se quieren ni siquiera es gratuito. Que muchas veces lo olvidamos, ¿verdad? Incluso estando tan cerca en una zona rural como la que vivimos nosotros y tan cerquita como la tenemos, y con la vorágine del día a día muchas veces lo olvidamos y lo tenemos podemos estirar la mano y lo tocamos, ¿verdad? Sí, yo creo que es sanador del estrés, es antiestrés total. Claro. Os estoy escuchando con muchísima atención y no he querido interrumpiros. A ti también te han bajado las pulsaciones. Sí, la verdad es que sí. Jesús, ¿hay alguna hora específica que sea mejor que otra para desarrollar esta actividad?
Sí, al amanecer y al atardecer. Son las 2 mejores horas, sobre todo en la época calurosa, en la época de verano eterno que tenemos aquí. Pero especialmente el amanecer, por ejemplo, para el tema de los cantos, porque se ha descubierto por qué cantan por la mañana tanto los pájaros. Y esto es una cosa muy interesante. Pues venga, vamos a conocerla. El aire, la atmósfera, cuando por la mañana es más fría, la atmósfera es más densa y el canto llega más lejos. Con el mismo tono de canto llego muchos más kilómetros por la mañana que por la mediodía, porque el aire es más denso. La propagación, por tanto, igual que ocurre con la radio, ¿verdad? Las ondas, la propagación es mayor y se llega mucho más lejos. Exactamente. Qué bonito, qué bonito. Cuántas cosas bonitas nos está contando Jesús y nos está haciendo conocer. Hay un dato más que a mí también me interesa, que es el tema de la socialización entre los pajareros, ornitólogos, pajareros, también me gusta la palabra pajarero mucho. Hay mucha connivencia, hay mucha oye, tú has visto, no sé qué. Tenemos unos grupos locales dentro de lo que el otro día hablábamos de la SEO, la Sociedad Española de Ornitología, que son grupos locales. Hay uno aquí en Badajoz, es local, pero realmente es de la provincia. Hay en Sevilla, hay en Madrid, en fin. Entonces, el de aquí de Badajoz, por ejemplo, pues entre nosotros, pues te manda, oye, que he estado en el pantano de Canchales y he visto grullas y ahí ahora mismo están llegando 300 o 500, no sé qué. Y entonces la gente, pues, hay una socialización, hay una sociedad y hay una socialización. Yo puedo salir en grupo con otros ornitólogos o llevar a gente. También puedo estar solo, ¿no? Es lo que decía antes, ¿no? La tranquilidad. Pero el tema de la socialización, para mí, por ejemplo, es importante porque, hombre, yo si salgo con gente que ya saben algo, ahora estoy ahora mismo, me está esperando en la puerta una persona en inglés que ha venido a hacer un estudio aquí, un antropólogo, pero es muy interesante, muy interesado con los aves. Y esa connivencia que hacemos con los pájaros, pues yo he visto vamos a tal sitio a ver si vemos el águila imperial o lo que sea, ¿no? Hombre, también desde aquí, desde esta pequeña ventanita, también llamamos un poco a la prudencia. Siempre es bueno adentrarse en la sierra, en lugares, sobre todo, pues, si queremos avistar aves más especiales, como estás diciendo, en lugares así más inhóspitos y menos transitados por personas, siempre es bueno ir acompañado. Vamos a hacer un llamamiento un poco a la prudencia. Por eso yo invito a que... De vez en cuando a nosotros se nos va la cabeza, pero claro, la gente lo mismo que nosotros. Y si acudimos acompañados de alguien que sepa más que nosotros de aves, como es el caso de Jesús, pues entonces ya es maravilloso, claro que eso sí, es un lujo. Ahí. Bueno, y hace falta algún material específico, no sé, prismáticos sí. o no sé, hace falta algún material específico para hacer toda esta actividad. Mínimamente prismáticos. Mínimamente es lo mínimo que se despacha. La calidad de los prismáticos varía muchísimo, los precios y tal, hay muchísima variedad y ahora es muy buena época en Navidad para regalar unos prismáticos, aprovechando. Y también para iniciación siempre se recomienda empezar por unos 8,40. ¿Esto qué significa? Significa 8 aumentos y 40 centímetros de diámetro de salida, que es la luz mínima que se permite para que tenga la luminosidad. La gente piensa solo en aumentos, no es importante solo los aumentos, también es importante la luminosidad. Entonces, podríamos hablar, si quieren, un día de esto con más tranquilidad, porque es un tema largo. Habrá tiempo para todo. Para un programa aparte. Carmen, nos vamos quedando... De momento tomamos nota. Prismáticos 8,40 para iniciarnos en esta actividad maravillosa. Y ya daremos también alguna marca. Nos vamos quedando sin tiempo, Jesús. Carmen, hemos aprendido muchísimo en este cuarto de hora. Sobre todo me quedo con que salir a avistar aves por la mañana o por la noche solo o acompañado nos va a aliviar muchísimo de enfermedades tan acuciantes como las que tenemos ahora mismo, como son la ansiedad, la depresión o el estrés. ¿Y tú con qué te quedas, Jesús? Yo me quedo con que las aves siguen siendo maravillosas y nos hacen regalos inapreciables gratuitamente. Carmen. Dime, aquí estoy. ¿Con qué te quedas tú de todo esto que hemos hablado? Pues me quedo con que la naturaleza es maravillosa en general, las mascotas son fenomenales, son nuestros compañeros de vida geniales y las especies de vida libre deben de estar en su medio natural, en su entorno natural, y nosotros solo debemos ser meros espectadores de su maravillosa vida.
¿Y alguna cosita más, Jesús? Que por favor, si queréis contactar conmigo y con nosotros a través de aquí de la empresa, de la radio, de la radio, de la emisora. Sí, estamos aquí. Podéis contactar con Carmen, conmigo, con la radio, y nosotros, por supuesto, estaremos encantados de contactarte con Jesús Gil, al que agradecemos muchísimo que hayas estado presencialmente hoy en los estudios de la radio. Y bueno, que tienes abiertos estos estudios para volver cuando tú quieras, claro. Muchísimas gracias. Carmen, Muchas gracias, Jesús. Nos reencontramos el viernes, Carmen. Nos reencontramos de nuevo el viernes. Buen fin de semana, adiós. Gracias. Carmen, mi veterinaria, cada viernes una cita con todo lo relacionado con el bienestar de nuestras mascotas en los informativos de Radio Monesterio.